mantenerse encerrado. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que dicta el poder superior. Bueno, maestro, esta es la primera charla que doy yo, o sea que va a dar usted en verdad la primera entrevista que le estoy haciendo, y el tema principal es la relajación, la concentración y la meditación. O sea, yo sé que usted está muy adentrado, ya nos conocemos casi hace 15 años, pero bueno, me gustaría que se presente para que la gente sepa más o menos quién es, qué es lo que hace, a qué se dedica y cuánto hace que está en esta rama. ¿Está? ¿Cómo no? Y hace los 8 años la búsqueda. Empecé medio de papá me prestó un libro de Rampa. Budismo, digamos, pero fábulas. Y me quedó la atención de forma muy poderosa y bueno, a partir de ahí empecé a buscar. Pasé por varias sistemas de sistemas filosóficos, etcétera. Y bueno, continuamos el camino. Bueno, hace varios años ya que estamos en este camino. Sí, desde los 8 y estamos 48, así que un lindo. Los primeros 40 años. Bueno, maestro, ¿podría empezar a explicar básicamente, porque yo sé que este tema, o sea, es muy amplio y podríamos estar muchas horas, y de hecho ha dado varias charlas que yo he presenciado, pero bueno, vamos a tratar de resumir básicamente qué es la relajación, la concentración y la meditación. Bien, qué buena pregunta. Amplia. Hay una linda definición para esto. Ajá. Como para adentrarse, ¿cierto? Que dice que hay 4 formas en que la mente está. Asociación, concentración, meditación. Ajá. Se me acopla un poquito. Ahí escuchan todos bien. Yo lo escucho bien. Ustedes no sé si... ¿Ahí me escuchás? Sí, yo lo escucho perfecto. Bien. No sé si la gente tiene algún El problema. primer estado de asociación se asemeja a un plano. Ese plano va a tener 2 dimensiones, largo y ancho. Entonces la mente se mueve en ese plano hacia cualquier lado. Vamos a suponer, voy caminando y de repente veo una moto roja. Esa moto me hace acordar a mi hermano. Empiezo a pensar en mi hermano y me acuerdo que nos tenemos que juntar el fin de semana. Entonces, recuerdo que tengo que llevarle. Perdón que lo interrumpa, pero hace eco. La gente me pone que no, que de tu lado se hace eco. O sea, lo que puedo hacer es poner mute cuando hablas para que no haga eco. ¿Me explico? ¿En dónde está? Ah, ¿dónde está eso? A ver. Qué misterio. ¿Dónde está el mute? Ah, que ponga mute cuando él habla, vos pones mute. Ajá. ¿Dónde lo pongo, chicos? No sé dónde es eso. Ah, listo. Dale, continúe, maestro. Vamos nomás. Bueno. ¿Ahí se escucha bien o acopla igual? No, ahí está bien. Ahora está bien, ¿no? Yo cuando usted va a hablar, yo lo voy a poner en mute al mío para que no haga eco de lo que... A ver, ahora continuamos, maestro. Hola. Sí, ahí lo escucho bien, vamos.
igual, dice. A ver. A ver, hable ahora, a ver. Y a ver la gente. Hola, hola. Ahí se escucha mejor. Hola. Acoplando. Yo lo escucho perfecto, pero quizás pueda acoplar. ¿Tiene auriculares por casualidad con micrófono? ¿Usted o no? Cada vez es el eco del dojo, que quizás genera eco en el espacio. Pero a ver, ahora. Hola. Ahí se escucha bien, ahí va bien. Vamos nomás. Retomamos Bueno. Ahí está. Bien, estamos hablando de estas 4 partes o 4 modos en que puede estar nuestra mente. La primera se llama asociación y es cuando uno va asociando, se asemeja a un plano de 2 dimensiones donde se puede mover hacia cualquier lado. Entonces veo, como decíamos, una moto roja, me acuerdo de mi hermano, empiezo a pensar en mi hermano, recuerdo que tengo que llevarle una campera el fin de semana cuando lo vea, entonces empiezo a pensar en la campera, entonces pienso y así voy asociando cosas como si fuese un monólogo interno que no tiene mucha relación una cosa con la que estoy pensando a los 10 minutos, a los 15 minutos o a la media hora. La cabeza se mueve para atrás, para adelante, para cualquier lado. Ese modo se llama asociación. La segunda forma se llama contemplación y es como si la mente, en vez de moverse en un plano hacia cualquier dirección, se mueve en una recta. Es solamente un ejemplo para entender, ¿sí? Sí. Entonces en esta recta la mente va hacia una dirección. Es como si yo estoy estudiando anatomía y estoy concentrado en eso y voy hacia adelante y no me pongo a pensar en otras cosas, a pesar de que en el tema haya algo de química, algo de matemática, pero siempre estoy metido ahí y voy hacia un lugar. Esa segunda parte se llama contemplación. La tercera zona, entonces definimos asociación cuando la mente va hacia cualquier lado. Contemplación cuando la mente va en una sola línea, como si fuese en una recta. Concentración sería la mente, ¿sí? Sería del estudioso ese ejemplo, el que estudia y va hacia un lado. El segundo, claro, una persona que está concentrada en estudiar, por ejemplo. Perfecto. Y el tercer punto, la concentración, ya no hay un plano ni una recta, sino que hay un punto. Entonces la mente se queda fija en un punto. Es como cuando uno se concentra en un ejercicio de respiración. Sí. O como los chinos llaman, atar al mono. Al mono se refiere a la cabeza, ¿no? Como un mono, ellos le dicen el mono borracho, como sí. Un mono que va y viene, que hace lo que quiere, ¿no es cierto? Que no para, que no se queda quieto. Ajá. Entonces, la tercera definición es que la mente es la concentración, la mente está en un punto fijo y no se mueve de ahí. Esto es muy natural en la práctica esta, en el yoga, en el qigong, en diferentes artes, ¿no? Sí. Y el tercer estado sería la meditación, donde la mente desaparece. Ya no hay plano, recta ni punto, sino que la mente desaparece, se calla y hay lo que se silencia, hay un silencio mental. Ese sería el cuarto estado, digamos. Perfecto. Yo ahora le hago una pregunta en base a lo que explicó recién. Las analogías estuvieron muy claras. ¿Qué diferencia hay entre una y la otra? O sea, entre relajación, concentración y meditación. ¿Qué similitud y qué diferencia hay entre ellas? O sea, una lleva a la otra, se puede hacer por separado. ¿Me explico? ¿Se entiende la pregunta? Sí. Acá, en estos rumbos, uno se acostumbra al sí y no, porque es como que no hay cosas blancas y negras, ¿no? Sino que están todos los colores en el medio. Entonces la relajación la vamos a definir para arrancar como un descanso del cuerpo, un cuerpo que no está tenso.
puede ser inconsciente, o sea, no hace falta que uno esté haciendo un movimiento de fuerza o movimientos isométricos, movimientos, sino que simplemente uno tiene tensión en el cuello o tensión en el estómago o presiona la mandíbula, que se puede hacer estar tenso cuando uno está durmiendo. Entonces, la relajación va a afectar primeramente, el primer impacto va a ser en el cuerpo. Entonces, va a corresponder a aflojar mi cuerpo. Y eso va a dar paso a que haya menos niveles de estrés, menos niveles, bueno, ya sabemos, ¿no? De cortisol, de adrenalina, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que está íntimamente relacionado con también la conversación interna o en dónde estoy poniendo mi foco, etcétera, etcétera. Entonces, un nivel de concentración también va a llevar a un nivel de relajación. De hecho, si yo me estoy relajando, como ejercicio me siento y empiezo a relajar mi cuerpo, ya es un nivel de concentración porque estoy concentrándome en mi cuerpo. Claro, perfecto. Sí, vamos más o menos por ahí en la pregunta. Sí, a medida quizás la gente tenga más dudas, yo a medida que vayan poniendo algunas preguntas yo se las voy a ir diciendo, pero por ahora está todo bastante claro, creo. A medida que andemos un poquito más, yo creo que van a surgir más dudas. Sería lindo trabajar sobre el interés, por ahí para no irnos por las ramas. Bien, entonces decíamos que la relajación induce un poco a la concentración, o sea, van de un poquito de la mano. Y después, ¿cómo llegaríamos al punto algo de meditativo? El estado meditativo, hay que quitarle un poquito por ahí el misterio y la complejidad, ¿no es cierto? Porque si decimos que si en el cuarto nivel que estamos hablando, en uno hay una asociación, la mente va para cualquier lado, en el segundo la mente está en un solo tema, en el tercero la mente está en un solo punto, como decir, me concentro en el sexto chakra y estoy ahí, ¿tá? No analizo, no voy hacia ningún lado, estoy ahí. Entonces, ¿qué sucede en el cuarto donde se dice que la mente desaparece? Entonces, ¿qué queda? Bueno, lo que queda es la conciencia. Lo que desaparece es ese diálogo interno, ese ruido mental. Todas las tradiciones, tanto el taoísmo, el hinduismo, el budismo, el cristianismo, todas las tradiciones, si uno busca en su esencia, dicen exactamente lo mismo. Si uno le quita el ropaje, digamos, y todas las cosas que se han acoplado por cristalización, porque se desvía del camino o porque no se entendió, o por las culturas, ¿no es cierto? Claro. Si se quita todo eso y se queda con la esencia, todas han dicho lo mismo. Entonces, ese estado meditativo no hace falta que uno esté sentado levitando, sino que puede ser mientras uno está cocinando o mientras uno está en la cola del banco. De hecho, ese es el estado meditativo. Después uno puede ejercitarse o trabajar como meditación, etcétera, etcétera, pero la idea es lograrlo en la mayor cantidad del tiempo posible, si no es durante todo el día. Las tradiciones llaman al estado donde la mente está constantemente hablando, lo llaman un estado dormido. Y cuando la mente se calla y aflora la conciencia, que es nuestro verdadero ser, se le llama un estado despierto. Nada más eso. Es el estado natural. Lo anormal, que está normalizado, es que la cabeza esté todo el día caminando. Esa cabeza que camina todo el día muchas veces se prende de cosas negativas y ahí empieza todo el proceso de contractura, de tristeza, de todo lo que ya conocemos, ¿no es cierto? Y impacta en el cuerpo, etcétera, etcétera. Pero justamente es ese dejar el carril libre para que la cabeza esté todo el día maquinando. Ese sería el nudo de la cuestión. Entonces las prácticas están dirigidas para educarse a vivir en conciencia y no a vivir enredado en el diálogo mental y podríamos agregar emocional. O sea, se podría resumir en base a todo lo que dijo, sería estar en el aquí y ahora y no en el futuro y en el pasado, básicamente, a grandes
grandes rasgos. Básicamente sí, exactamente, porque la cabeza, cuando cabeza quiero decir la mente, se mueve en el pasado y en el futuro. Le es muy difícil, casi imposible estar en el presente. Necesita de ese pasado y de ese futuro, porque siempre está pensando en lo que hizo o en lo que va a hacer. Entonces, si pienso, vamos a suponer, el enojo es por lo que me pasó. Entonces, me hicieron algo y yo estoy calentito, ¿no? Estoy enojado pensando a ver cómo voy a desquitar o cómo voy a resolver ese problema. Y el miedo del otro extremo está en el futuro, porque yo no tengo miedo a lo que me pasó, lo que tengo miedo a lo que me va a pasar. Entonces, ¿cómo soluciono tanto ese, por agarrar dos emociones fuertes, ¿no es cierto?, el enojo y el miedo? ¿Cómo lo soluciono? Puedo trabajar sobre eso con ejercicios de fortalecerme, etcétera, etcétera, o puedo simplemente venir al presente, anclarme en el presente, y ahí naturalmente esa emoción va a desaparecer. Porque va a desaparecer lo que lo está generando, que es ese diálogo mental. Por eso en programación neurolingüística se dice que hay como un triángulo, que está en la postura corporal, las emociones y el diálogo interno. Entonces, interno o externo, lo que yo estoy hablando, lo que estoy hablando tanto con vos, con una persona, o que lo que hablamos recién en la cabeza que está maquinando, ¿no? Entonces ese diálogo va a impactar directamente en las emociones y en la postura corporal. De hecho, una prueba simple, yo no puedo hacer, vos me ves así, ¿no es cierto? Y me decís, ¿cómo te va? Re bien, perfecto. ¿Entendés? Hay una incongruencia, ¿está? Claro. O si vos me ves así contento, saltando, ¿y cómo te va? Pero mal, re mal, me va así. Ahí notás enseguida una incongruencia. ¿Por qué? Porque ya sabemos que las emociones y el cuerpo están en sintonía. O sea, si vos cambiás una sola, la presión de las otras dos van a hacer que vuelva a esa posición. Entonces, por lo general, cuando se trabaja directamente sobre esto, se trabaja sobre el diálogo interno o sobre la emoción, o sobre el cuerpo, para influir en la emoción. Pero si queremos solucionar el tema desde la raíz, entonces lo que hay que hacer es aquietar ese movimiento, esa turbulencia mental, ¿no? Si nosotros decimos, bueno, pero vos me podés decir, pero ¿dónde se dice, por ejemplo, acá en Occidente? Bueno, en Occidente, si vos agarrás la obra de Santa Teresa, que se llama Las 7 moradas del castillo interior, el castillo interior es adentro mío, nada más. Bueno, dice, hay gente que está dando vuelta y no entra al castillo. Pero el que entra en el castillo y da el primer paso a la primera morada, se encuentra con muchas, ella dice en ese lenguaje antiguo, muchas culebras y cosas esponzoniosas. Dice, esas culebras y cosas esponzoniosas son los pensamientos que no la dejan tranquila. Y entonces dice, ¿y cómo se entra? Lees en los textos. Bueno, con atención y consideración. Entonces, la atención es la herramienta para empezar a ingresar hacia adentro, hacia esa conciencia que es lo que yo soy. Está en todas las tradiciones exactamente igual. Perfecto, perfecto. Muy, muy esclarecedor. Maestro, acá me preguntan, ¿qué herramientas le podemos dar a aquella persona que nunca hizo nada, o sea, que no está adentrada en el tema? ¿Por dónde se inicia? ¿Cuál sería el primer paso a dar? Muy buena. El maestro de mi maestro decía que 1 gramo de práctica era mejor que 1 kilo de teoría. Así que muy buena, ahí vamos hacia lo bueno. Bien, si nuestra atención está hacia afuera, constantemente el diálogo mental va a continuar. Entonces, lo que puedo hacer, hay cientos de caminos, ¿no es cierto? Uh-huh. Lo que tengo que hacer es llevar mi atención lentamente hacia adentro. Se llama un giro de 180 grados hasta que la atención apunte hacia mí. Voy a hacer un pequeño paréntesis. La atención es como una linterna que yo tengo, que alumbra aquello en lo que apunta. Entonces, si yo apunto a mi auto, mi atención va a estar en mi auto.
llevar mi atención lentamente hacia adentro. Se llama un giro de 180 grados hasta que la atención apunte hacia mí. Voy a hacer un pequeño paréntesis. La atención es como una linterna que yo tengo, que alumbra aquello en lo que apunta. Entonces, si yo apunto a mi auto, mi atención va a estar en mi auto. Claro. ¿Sí? Y es muy probable también que el diálogo interno que tenga esté en relación con ese auto. Dar, por lo general, esa atención es 100% hacia afuera. Lo que las tradiciones dicen es, o como dice, por ejemplo, uno contemporáneo a nosotros, para no ir tan lejos, Ramana Maharshi, dice que es un giro de 180 grados de nuestra atención. De manera que esa linterna, esa luz que está alumbrando hacia afuera, va a ir girando, va a ir virando hacia adentro hasta que va a alumbrar adentro mío. Entonces yo digo, ¿qué pasa? Si yo me siento y empiezo cierro los ojos y voy hacia adentro, no es que cierro los ojos y ahí nomás se me abre un paraíso. Todo lo contrario. Aparecen las culebras sabandijas, como dice esta mujer, aparece todo tipo de pensamientos. Porque, ¿qué pasa? Yin por fuera, quedo quieto por fuera, y Yang por dentro. Se acelera más todavía todo el diálogo mental y todo ese proceso de mente y emociones. Entonces, parece que en vez de solucionar, las cosas están peor. Y lo primero que me encuentro son los pensamientos que van y vienen. Antes inclusive que los pensamientos va a ser mi cuerpo, que va a empezar a molestar. Es como un niño que no le prestas atención y se empieza a colgar de la cortina, empieza a tirar todo. Entonces el cuerpo empieza como a picarme allá, a dolerme allá, me muevo, me molesta la postura, me quiero mover, tengo calor, tengo frío, me pico un mosquito. Ese es el primer paso. Pero si ya me puedo acomodar y puedo seguir atendiendo hacia adentro mío, voy a encontrar los pensamientos, todo un mundo de pensamientos que van y vienen. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que quitar los pensamientos? No, lo que tengo que hacer es dejar que esos pensamientos fluyan y observarlos, como una persona que está mirando el cine. El problema que tengo constantemente es que yo estoy mezclado con los pensamientos. Entonces, ya el observar los pensamientos pone una distancia entre yo y mis pensamientos. Por eso digo, tengo mis pensamientos, tengo mi cuerpo. No soy mi cuerpo, ni soy mis pensamientos. Claro. Si sigo avanzando en ese observar hacia adentro, ahora vamos al ejercicio sencillo, ¿no? Pero vamos a hacer un marco teórico suficiente. Voy a encontrar mis emociones y mis estados de ánimo. Si tengo alegría, tristeza, angustia, no importa qué emoción tenga. Esto no es para cambiar el estado emocional en principio, porque cuando empiece a observar la emoción, voy a dejar de estar mezclado con la emoción y voy a separarme de la emoción y voy a observar la emoción así como puedo observar un árbol. Claro. Entonces, ¿sí? Se entiende perfecto. ¿Hasta ahí? A todo eso, pensamientos y emociones y el cuerpo se lo llama en la tradición la pantalla oscura. Es como una pantalla oscura que no me deja ver, una lona oscura que no me deja ver qué hay detrás. Si insisto en seguir mirando hacia adentro, voy a ir pasando esa pantalla oscura y de repente voy a encontrar lo que muchas personas buscan, que es esa dicha, esa alegría, esa paz. Ya pasé la pantalla oscura, no me identifico con los pensamientos, ni el cuerpo, ni las emociones. Entonces, eso se llaman atributos naturales del propio ser, pero todavía no es mi propio ser, sino que como me voy acercando, empiezo a embeberme de esos atributos naturales, que de nuevo son pensamientos y emociones, pero ya en un nivel altísimo, por decirlo de alguna forma. Entonces ya va a ser la armonía como pensamiento que va a surgir, la unidad, ¿sí? A nivel universal, y a nivel emocional después de eso viene la dicha, la paz inconmensurable, pero todavía no es mi propio ser. A esos segundos se le llama la pantalla clara.
porque a pesar de que es mucho mejor que lo otro, todavía no es lo que yo soy realmente. Es como si fuese una cortina de baño que ya noto que atrás hay una persona bañándose, no hay ni un rinoceronte ni un tractor. Ya puedo entrever qué es lo que hay. ¿Sí? Es como esa, para tener una imagen que nos pueda ayudar a entender. Si continúo pasando y alumbrando hacia adentro, entonces soy. Ya no veo pensamientos, ya no veo emociones, ¿tá? Porque puedo verlas, porque yo no soy eso, por eso puedo despegarme y verlas. Cuando llego ahí, ya no puedo ver eso que está ahí. Lo único que puedo hacer es serlo. Esa conciencia que siempre estuvo y que siempre va a estar. Por eso se dice, nunca he nacido y nunca moriré. Refiere a esa conciencia. Nació el cuerpo. Esa conciencia siempre estuvo ahí. Cambia la mente. Primero es nublada, después empieza a aprender, empieza a hacer así, después empieza a aprender las primeras letras, palabras, y ya aprende su nombre, y aprende, eso es lo que cambia. Y después llega a ser un doctor en filosofía, o en medicina, o un premio Nobel, la mente. Pero esa conciencia que está dentro se dice inmutable y absoluta, no cambia, y tampoco puede sufrir, digamos, ni pasarle nada. Esa conciencia es lo que uno es y llega a partir de que se va metiendo hacia adentro. Ahora, ¿cómo puedo hacer para empezar? Como bien dijiste, el aquí ahora es un buen camino. ¿Y cómo hago para estar aquí ahora? Yo me lo propongo, me levanto y cuando me acuerdo son las 5 de la tarde y estuve en el diálogo mental todo el día. Claro. Bueno, puedo empezar a hacer un ejercicio de 10 minutitos concentrándome en la respiración. O puedo anclarlo a situaciones de la vida. Vamos a suponer, cada vez que lavo los platos, me voy a concentrar en lo que estoy haciendo, en sentir la sensación del agua, en sentir la textura de lo que tenga en la mano, de la esponja, de la virulana, de lo que sea, ¿no? Entonces voy a notar que lo hago un poco más lento porque necesito concentrarme en eso. Bien. Y despacito voy trabajando ese lavar los platos. Y todos los días hago las veces que lavo un vaso, el plato, ahí me concentro en lo que estoy haciendo y después me dejo estar. Una vez que dominé eso, ya puedo agregar otra cosa. Vamos a suponer cada vez que me baño. Entonces ya tengo lavar los platos y bañarme en estado de conciencia, en estado de lo que estoy haciendo. No, vamos a suponer, me siento a comer y estoy comiendo, hablando con el de al lado y mirando la televisión. No estoy haciendo nada, por eso estoy dormido, como dicen en Oriente. En Occidente le dicen está muerto y los muertos resucitan. Eso quiere decir estar dormido y estar despierto. Buda significa despierto. El estado de Buda no es nada raro, es simplemente cuando uno está despierto. Vamos a suponer, un ejemplo. Yo agarro y tomo un mate así, lo tomo mecánico, ¿no? Hago así, sigo en lo que estoy haciendo. Eso es tomar un mate en estado dormido. Tomar un mate en estado de conciencia, voy a acercar, voy a sentir los aromas, voy a sentir la bombilla, voy a absorber, voy a sentir la temperatura, el sabor, el gusto, trago, siento el mate en mi mano, siento cuando lo dejo y soy consciente de todo lo que va sucediendo. Entonces estoy en lo que estoy haciendo. Esto vale para comer y para lo que estés haciendo, ¿eh? No se salva nada, todo. Puedo ir al baño en estado de iluminación o puedo ir al baño con el celular y mirando lo que está. Entonces estoy en 10 cosas a la vez, ¿no es cierto? Eso es el estado. Entonces, puedo ir agregando una técnica, puede ser ir agregando momentos en mi vida hasta que se dice la balanza se empieza a inclinar. ¿Y cuándo se inclina la balanza? Cuando llego al 51% del día en ese estado, entonces la balanza se inclina hacia el otro lado. Es lo que se Saunagamanin en el lenguaje budista, ¿no? Es como que ya crucé, ellos lo comparan como cruzar un río de una orilla a la otra. Entonces me paro en la orilla, ya me empieza a interesar esto, empiezo a escuchar, ¿sí? Pongo un pie, en el agua, empiezo a practicar algo,
meto el otro pie en el agua y ya la corriente me empieza a llevar. Entonces empiezo a caminar, ¿tá? Y empiezo a tener cada vez más tiempo en ese estado, hasta que llega un punto que estoy más de la mitad del día en el estado despierto, en el estado de conciencia de lo que estoy haciendo, ¿sí? No importa lo que esté haciendo. Hay un cuento de un monje que entró a un monasterio, en el Zen se cuentan estas historias. Entonces el monje lo agarraron y bueno, dijeron a lavar los baños. Entonces el tipo no quería, él quería escuchar y quería, entonces lo que podía escuchaba las enseñanzas del maestro y él lavaba, fregaba baños, era un montón de baños, ¿cierto? Y terminaba con el último, empecé todo el día lavando baños. Entonces, a fuerza de hacer lo mismo, dice que su mente y su deseo por estar allá en las pláticas del maestro y todo, empezaron a cesar. Y empezó a calmarse, y empezó a aquietarse, y de repente, ¡pum!, queda en estado de iluminación. Ya estaba en lo que él estaba haciendo. Entonces el cuento termina diciendo, y cuando se ilumina, ¿qué hace? Sigue limpiando inodoros. Porque ya no importa lo que haga, si es el presidente de las naciones o es el que limpia los inodoros. Eso no es lo importante es si está o no en el estado de despierto, ¿sí? Y